Esta mañana y en conversación con CNN Chile Radio, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se refirió a diferentes temas de la contingencia y abordamos en esa instancia también algo que ha generado muchos cuestionamientos desde la actual oposición: el déficit fiscal de 3,55 que fue dado a conocer hace pocas jornadas atrás y el mal escenario en que dice la futura oposición quedaría el próximo gobierno para enfrentar los desafíos económicos. Bueno, sobre ese tema, el ministro Elizalde dijo que ante ese análisis que hace la futura oposición, eventualmente se podría llegar a recortes de beneficios sociales o a planes de protección laboral. De todo eso y las reacciones que ya genera una declaración de esas características, vamos a conversar hasta ahora con el periodista Ivo Goich desde la oficina del presidente electo, si no me equivoco, Ivo, ¿verdad? Estás en la OPE. Así es. Así es, José, buenas ¿cómo tardes, estás? Ivo. Muy buenas tardes. Me tocó volver a la oficina del presidente electo luego de largas semanas y lo cierto es que se vuelve en un día particular, un día con muchas declaraciones. Hay múltiples formas, José, quizás de iniciar este móvil. Quiero iniciarlo con algo que conversando con otros periodistas y también con gente que ha ido siguiendo lo que ha sido este proceso de traspaso de mando. Hay una palabra, hay un término que podríamos denominar como el término político del verano, del proceso de traspaso, y esa palabra es amarre. De todas maneras, no hay semana en la que no se hable de un supuesto amarre por parte del Ejecutivo, de acusaciones de parte de la administración entrante acerca de decisiones que se están tomando en el Palacio de la Moneda, en el corazón del Poder Ejecutivo liderado por el presidente de la República, Gabriel Boric. Y José, esto ha generado una ida y venidas de declaraciones, aprovechando la época estival, muy cercano al Festival de Viña, como decía, una famosa dupla humorística: combos iban, combos venían, y eso no ha parado, más allá de que se ha tratado de establecer en el papel formalmente que las reuniones de traspaso de información de los distintos ministerios, José Miguel, se han realizado de la forma más republicana posible, con mucha tranquilidad, con mucha cordialidad, estableciendo plazos y respondiendo preguntas, inquietudes, solicitando también mayores antecedentes sobre ciertos proyectos en concreto, los estados financieros de cada una de las carteras. Pero lo cierto es que ha sido muy tenso y va a seguir siendo tenso este traspaso de mando que se va a producir el próximo 11 de marzo entre las administraciones del presidente de la República de nuestro país, Gabriel Boric Font, y José Antonio Kast Rist, el próximo presidente de Chile. Y el día de hoy, en entrevista contigo, José, en CNN Radio AM, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, pone un nuevo componente, le sube un nuevo ingrediente, podríamos decir, a lo que ha sido esta seguidilla de declaraciones cruzadas entre administración entrante y saliente. Vamos a hablar de los amarres y de este término que de todas formas ha sido el término político del verano, pero vamos a hablar del déficit fiscal, una noticia que cayó muy mal, efectivamente, en la administración entrante, la de José Antonio Kast. En el mundo político también hay muchas dudas acerca de cómo se puede explicar que por tercer año consecutivo la cifra de déficit fiscal no vaya ni siquiera en línea con lo proyectado en un inicio, que incluso se pueda doblar, incluso algunos hablan de triplicar posiblemente con los números originales que se estimaban de déficit fiscal estructural en nuestro país. Lo cierto es que la cifra cercana al 3,6% de déficit estructural no dejó indiferente a nadie. Y por más que desde el gobierno han tratado de dar explicaciones concretas, y muchas de ellas podrían tener evidentemente cierto asidero en cuanto a los números y a la forma y a por qué se puede explicar este déficit fiscal estructural de 3,55%, lo cierto es que en la oficina del presidente electo no convencen ninguna de estas declaraciones. Ya cuando el ministro Nicolás Grau avisoraba hace algunas semanas que no venían bien estos números, acá se instaló que estábamos en medio de una crisis, en una emergencia económica, en una emergencia financiera, y que de ahí en más el próximo gobierno iba a tener que trabajar doble o triplemente en tratar de buscar y ajustar los números dentro también de una reforma tributaria y un recorte fiscal importante, que es el que proponen, de 6.000 millones de dólares de manera escalonada a través de los 4 años de la administración que va a liderar José Antonio Kast.
Es por eso que el día de hoy, ante las críticas que se han hecho, que han sido insistentes y consistentes por parte de la oposición y también del futuro gobierno, toma el guante el ministro del Interior Álvaro Elizalde en conversación el día de hoy con nuestro canal, respondiendo a los cuestionamientos que existen acerca de este déficit fiscal, y advirtió que posiblemente la próxima administración busca justificar a través de estos números y lo que se ha conocido, medidas de desprotección social bajo la premisa de una supuesta emergencia financiera. Se ha pretendido instalar, decía el ministro Álvaro Elizalde, un relato de un gobierno de emergencia que es, como ha denominado José Antonio Kast, va a enfocar su gobierno con emergencias concretas que afectan a la ciudadanía, finalmente implementando reformas que podrían significar incluso el riesgo, José, de reformas que signifiquen algún tipo de desprotección social, algo que fue respondido inmediatamente, a cosa de minutos solamente después de estas declaraciones de Álvaro Elizalde desde la oficina del presidente electo. Pero vamos al centro, vamos al inicio, a la génesis de la polémica del día de hoy, que fue esta entrevista en CNN Chile Radio AM el día de hoy por la mañana del ministro Álvaro Elizalde, y lo que respondió el día de hoy ante las críticas realizadas por los números que entrega el gobierno, este informe de políticas de finanzas públicas acerca del déficit fiscal del año 2025, con números de 3,55%, muy lejos de las proyecciones originales. Bueno, se ha pretendido instalar el relato de un gobierno de emergencia como una excusa para eventualmente implementar reformas que signifiquen algún marco de desprotección social, como lo que vemos cruzando los Andes. Ahora llama la atención porque por un lado se dice que va a haber un gobierno de emergencia, por otro lado se señala que no es un gobierno 24/7 y adicionalmente todos se toman vacaciones. Entonces no hay una coincidencia entre el relato y lo que va a ser. Lo que podemos decir es que, contrariamente a lo que se ha pretendido instalar, Chile tiene bases institucionales sólidas, tenemos desafíos que son enormes, pero la situación es significativamente superior a la que teníamos el año 2022. Y ahí escuchábamos al ministro Álvaro Elizalde, quien además se hace cargo de las críticas que se consideran injustas por parte del Ejecutivo, de que esta administración entrega en peores condiciones al país en el año 2026 para el próximo gobierno, que se entregaría, en palabras de mismos parlamentarios de la actual oposición, futuro oficialismo, a un país, a un Chile más pobre. Efectivamente, el gobierno lo que hace es defender su gestión, defender su legado con números concretos, ejemplificando con proyectos, pero también con ejemplos concretos, como por ejemplo la rebaja de la deuda pública, algo que es un logro importante teniendo en cuenta lo que sucedió con las administraciones pasadas. Lo cierto es, como yo te decía, que ninguna de estas explicaciones convencen a la próxima administración, a quienes van a estar a cargo de la billetera fiscal, por ejemplo Jorge Quirós, pero también a los ministros del comité político y ministros que van a tener que sacar adelante distintas y ejecutar distintos programas y proyectos para lo que dicen desde acá, desde la oficina del presidente electo, es destrabar este estancamiento en el crecimiento del país, poder generar empleos, poder sacar adelante políticas públicas que puedan financiarse efectivamente durante el tiempo. Para gastos, para políticas públicas permanentes se necesitan gastos permanentes, esa es una máxima que todos los gobiernos lo saben bien, pero efectivamente cuando hay problemas de caja, cuando hay déficit, hay que ir haciendo ciertos ajustes, reacomodando piezas, seleccionando y priorizando ciertos proyectos. Lo cierto es que nunca va a estar la cantidad de dinero necesaria bajo ninguna administración para poder realizar 100% todo lo que se propone, pero hay momentos donde se hace más difícil esta carga y otros momentos donde puede ser un poco más liviana. El día de hoy contestaron a las palabras, a este análisis que hace el día de hoy el ministro del Interior Álvaro Elizalde sobre la situación fiscal en nuestro país desde la oficina del presidente electo. Lo hizo el actual senador y futuro ministro secretario general de la presidencia, José García Ruminot, y también Martín Arrau, quien es el próximo ministro de Obras Públicas, pero es un hombre del corazón de la próxima administración en cuanto pertenece al Partido Republicano y que también ha tenido un rol, podríamos decir, extraoficial como vocero durante esta época de verano, porque ha tenido que venir a bastantes reuniones acá hasta las oficinas ubicadas en la comuna de Las Condes. Pasemos a escuchar qué fue lo que contestaron desde la oficina del presidente electo los próximos ministros.
Ninguna desprotección social, ninguna desprotección social. Lo que queremos es ordenar las finanzas del país, particularmente los beneficios sociales hay que pagarlos, hay que asegurar que siempre estén los recursos. La situación fiscal claramente es muy, muy delicada. Lo que tenemos que hacer es ordenar de tal forma de que nunca quede ninguna duda de que los recursos para pagar los beneficios sociales siempre van a estar disponibles. Yo le preguntaría al ministro en específico algún ejemplo de eso, porque cuando hablamos de un gobierno de emergencia hablamos de esto, de hacer más obras para dar más empleo, para generar los cambios que el país necesita y efectivamente los ciudadanos decidieron. En seguridad lo mismo, en fin, eso es lo que hemos propuesto, nada en la línea de lo que ahí se señala. Ahí escuchábamos entonces, José, las respuestas críticas, por supuesto también con molestia por parte de los próximos ministros de Estado que salieron entonces a hacerse cargo de este análisis hecho el día de hoy por el ministro del Interior de nuestro país, Álvaro Elizalde. Eso por un lado, hace un tema que va a continuar probablemente, es una declaración que ha generado debate, al menos a nivel político acá en nuestro país, a portas ya solo a semanas de que se produzca el cambio de mando y también en medio de todas las reuniones bilaterales que se siguen desarrollando en distintos ministerios. El día de hoy, por ejemplo, estaba la del Ministerio de Obras Públicas, continuaba también la del Ministerio del Deporte y en el Ministerio del Trabajo también había movimiento durante la jornada del día de hoy. José Miguel, cambiemos de tema, vamos a seguir hablando efectivamente del gobierno entrante y el gobierno saliente y este concepto de amarre que nos ha venido acompañando durante largas semanas. Yo te digo, no existió una semana probablemente desde el mes de enero en adelante, desde la discusión del reajuste del sector público, donde no habíamos escuchado este concepto, el de amarre, que nació precisamente acá, en la oficina del presidente electo y del cual el gobierno se ha hecho cargo también. Lo ha hecho la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, insistiendo en que es injusto que se hable de amarre cuando al gobierno todavía le quedan semanas de gobierno, de administración. Ella dice que ¿qué es lo que pretenden instalando este concepto? Que el gobierno deje de gobernar, que dejemos de hacer lo que tenemos que hacer. Las instrucciones de las directrices del presidente de la República, Gabriel Boric, a sus ministros han sido claras, no solamente, José, en las últimas semanas y a raíz del último Consejo de Gabinete, sino que efectivamente, al menos en el tramo final de su gobierno, yo te diría, al menos desde todo el año 2025, proyectando lo que iba a ser ya la parte final, la recta final de su administración. Él ha sido claro en cada uno de los consejos de gabinete, en actividades públicas, en pautas de prensa, en regiones también, de ir ajustando todas las tuercas posibles de lo que falta, poder hacer una entrega a la próxima administración lo más ordenada posible, pero es cierto que la directriz principal a cada uno de sus ministros ha sido que se trabaja hasta el último minuto, hasta el último día, hasta el 11 de marzo, una vez que salgan por la puerta del Palacio de la Moneda rumbo al Congreso en Valparaíso para entregar la banda presidencial a José Antonio Kast. Pero se sumó un nuevo capítulo de esta teleserie de los amarres del verano y tiene que ver con una decisión que se radica en la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, donde el subsecretario de esa cartera, el militante del Partido Comunista, Galo Edelstein, pisó unos nombramientos de personas para que continúen trabajando una vez terminada la administración del presidente de la República, Gabriel Boric. Si yo les nombro a Jessica Tapia, probablemente gran parte de la ciudadanía no sepa quién es, pero ese se ha hecho un nombre muy recurrente durante los últimos días a raíz de las distintas publicaciones y acusaciones de amarres por su nombramiento. Ella es una ex asesora del subsecretario de Fuerzas Armadas y fue nombrada como directora del Departamento de Estudio y Análisis de la Subsecretaría de Fuerzas Armadas. Ella también es del Partido Comunista y lo que se ha dicho desde la oposición es que acá se ha generado a menos de un mes del cambio de gobierno un nuevo amarre estableciendo y dejando a personas que no comparten ni ideológicamente ni las políticas ni tampoco los lineamientos de la próxima administración. Desde el gobierno han defendido efectivamente este nombramiento. ¿Quedan nombramientos por hacer para el gobierno? Efectivamente quedan nombramientos por hacer. Lo que se ha dicho, eso sí, desde la oficina del presidente electo, José Miguel, es que hay algunos nombramientos que son
más delicados que otros, que conllevan ciertas responsabilidades, que tienen cierta sensibilidad política, que efectivamente causan ruido. Y este es uno de ellos, el de Jessica Tapia, precisamente, por su militancia y por lo delicado que es el Ministerio de Defensa y la Subsecretaría de Fuerzas Armadas. Lo que se ha planteado desde la oficina del presidente electo es que hay ciertos nombramientos que, si bien le corresponden a la administración del presidente de la República, Gabriel Boric, ellos podrían pensar y les gustaría la posibilidad de que fueran conversados, de que se pudiese llegar a un acuerdo, que se establecieran las prioridades y se establecieran también ciertos vínculos entre cada una de las administraciones para ciertas administraciones. Dicen, nadie les está pidiendo que dejen de gobernar, pero también ven como un amarre y cierto amarre poder establecer a ciertos funcionarios y que queden en cargos determinados posterior a la administración del presidente de la República, Gabriel Boric. El caso de Jessica Tapia queda como funcionaria de planta, además José, de la Subsecretaría de Fuerzas Armadas. Debate político ha existido, se ha armado. Pasemos a escuchar a Boris Barrera y también a la del Partido Comunista y a la diputada de la Unión Demócrata Independiente, Flor Weiss. Bueno, y a todas las cosas que ha hecho este gobierno le han llamado amarre, así que sabemos de que es parte de la instalación de un relato para descalificar cualquier cosa que se haga. Creo de que si se nombra una persona y está de acuerdo a la ley, al reglamento, todo, creo que no habría ni un problema. Ahora sí estamos en desacuerdo con el momento en que se hace, porque también el subsecretario puede contratar a la persona que él quiera. De hecho, esto es una persona bastante técnica que llevaba subrogando ese cargo bastante tiempo y había que completarlo de manera legal, o sea, no subrogando. Por lo tanto, creo que está en su derecho haberlo hecho y, como te decía, en relación al momento, el nuevo gobierno tiene la posibilidad de evaluar el trabajo de esta persona, porque como es bien técnica, las cosas que son técnicas se pueden medir fácilmente. Estos amarres los denunciamos en diciembre y el subsecretario Edelstein los negó. El tiempo nos da la razón y la contratación de la señora Tapia no solo es un amarre grosero, sino que hay otros más que pronto los daremos a conocer y que de alguna manera todos están ligados al Partido Comunista, lo que demuestra que la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas la convirtieron en una agencia de empleos para el Partido Comunista. Así, José, entonces, con este término amarre, que lo hemos denominado entonces como el término político de este verano y que ha cruzado todo este proceso de traspaso de información entre ministros entrantes y salientes. Antes de terminar, José, te cuento un par de detalles de lo que hemos podido reportear durante la jornada del día de hoy. Todas las departamentos pertenecientes al Estado, del aparato estatal, del aparato público, tienen fotografías colgadas de los presidentes en ejercicio. La fotografía de José Antonio Kast ya se tomó durante sus vacaciones en Puerto Varas. Se eligió ese lugar finalmente, se aprovechó también el tiempo libre que tenía el presidente electo para poder tomar esta fotografía. Se está afinando esa fotografía para mandar a ser impresa, así que probablemente antes del 11 de marzo ya conozcamos el registro oficial que va a acompañar cada uno de los departamentos pertenecientes al Estado en nuestro país, con la fotografía oficial de José Antonio Kast. Se toma en el sur, pero no hace referencia al sur. Se elige ese lugar porque, por supuesto, estaba ahí, se está trabajando, por supuesto, en la imagen final definitiva que va a quedar para ser repartida a conocer también una vez que sea impresa de manera pública. Son detalles importantes y se está trabajando también en toda una serie de cambios de la tipografía, de los logos, de las campañas que va a tener el próximo gobierno, así que no se está dejando ningún detalle pendiente acá en la oficina del presidente electo José Miguel Mardones. Y además te cuento que es muy probable que el presidente electo José Antonio Kast, la noche previa al cambio de mando en Valparaíso, en el Congreso Nacional, pasado el mediodía, la noche previa en La Pase, en Cerro Castillo, un lugar que va a ser epicentro importante de tradiciones republicanas, como por ejemplo la primera foto oficial del gabinete de la próxima administración que va a comenzar su trabajo el próximo 11 de marzo. ¿Ya está confirmado eso, o es una gran posibilidad que pase la noche anterior en Cerro Castillo, pensando en que eventualmente el presidente Boric también tenga la intención de pasar la noche anterior en Cerro Castillo? ¿O eso se va coordinando, ya están avanzadas esas coordinaciones?
Es muy probable, José, muy probable. Siempre dejamos abierta la posibilidad de que haya un cambio en la agenda, sobre todo la de los presidentes, las autoridades tienen cambios a último minuto, pero es muy probable, José, que en la noche anterior la pase ahí. Recordemos que el presidente sale, de todas formas, desde Cerro Castillo, va a salir el presidente electo todavía a esa hora y le va a quedar minutos nomás para ya ser presidente en ejercicio, va a salir desde ahí rumbo al Congreso Nacional. Y recordemos que el presidente de la República, Gabriel Boric, tiene que salir del Palacio de la Moneda, que es otro momento muy emotivo para los mandatarios, para los equipos de trabajo, cierto, para los ministros razón. También. Ellos salen, hacen abandono del trabajo del Palacio de la Moneda. De forma, podríamos decirlo, si lo queremos ejemplificar, José, entregan las llaves finalmente del Palacio de la Moneda a la próxima administración. Él llega al Congreso, pasa la banda presidencial y se retira el presidente, ya el ciudadano Gabriel Boric, expresidente. Para los chilenos generalmente la figura del presidente queda como presidente para toda la vida y le vamos a seguir diciendo presidente Boric, como le decimos a la presidenta Bachelet, al presidente Piñera, al presidente Lagos, al presidente Frey. Así que algunos datos previos a lo que va a ser este traspaso de mando el próximo 11 de marzo, José. Ya, pues ahí tú nos vas contando, y de hecho quien asume la Subsecretaría del Interior es la primera autoridad de la próxima administración que llega al Palacio de la Moneda. Oye, Ivo, lo último sobre los amarres que tú decías. En el despacho, el ministro Elizalde respondió en CNN, dijo que cree que se ha abusado un poco del concepto y además hizo una distinción entre cargos de confianza y funcionarios de carrera, y recordó una experiencia en el cambio de mando de 2014 y dice que ayer había quienes denunciaban despidos y hoy acusan blindajes. Ahí podemos conversar en otro despacho sobre a quién se refería particularmente. Bien, Ivo Goich, gracias por toda la información. Que tengas una muy buena tarde.